Bueno, vamos a hablar de pirámides. La pirámide es un poliedro. Poliedro porque no tiene, o sea, la región del espacio no está limitada por ninguna superficie curva, cuya base es un polígono cualquiera y cuyas caras laterales son triángulos con un vértice en común. Y a ese vértice común se le llama vértice de la pirámide. Acá tenemos. En la base tengo, por ejemplo, un polígono que en este caso es un pentágono y las caras laterales son triángulos que tienen un punto en común, el vértice en común, y ese también se llama vértice de la pirámide. La altura de la pirámide sería el segmento que parte del vértice al plano de la base. Es la distancia que hay desde el vértice al plano de la base. Y acuérdense que distancia siempre tiene que ser la perpendicular. En este caso, la pirámide es recta, pero cuando es oblicua vamos a ver que la altura no coincide. O sea, el segmento de la altura, este extremo no coincide con el centro de la base. Bueno, también tenemos apotema. Apotema va a aparecer, después vamos a ver la pirámide regular. En una pirámide regular aparece apotema. ¿Qué es apotema? La distancia desde el vértice al punto medio de un lado de base. Bueno, acá está la definición de altura. La altura de una pirámide es la distancia del vértice al plano de la base, que es lo que ya dijimos. Bueno, clasificación. Vamos a utilizar los mismos criterios que utilizamos para clasificar prismas. ¿Se acuerdan que los prismas pueden ser rectas y oblicuas? En este caso las pirámides también rectas y oblicuas. Obviamente sí, ¿se acuerdan que el eje del prisma tiene que coincidir con la altura? En este caso, la misma cosa. El eje de la pirámide debe coincidir con la altura. Y si no coincide es oblicua. Bueno, pirámides regulares e irregulares. Pirámides regulares son cuando sus bases son polígonos regulares. Por ejemplo, si digo pirámide regular pentagonal, quiere decir que es una pirámide cuya base es un pentágono regular. E irregular en los otros casos. Por ejemplo, una pirámide que tiene por base un triángulo isósceles. O que tiene por base un rombo, póngale. Entonces, en ese caso ya es irregular. Y vamos a clasificar también según los nombres o sea, adoptan los nombres según las bases que tengan. Si su base es un cuadrado, es un prisma cuadrangular. Ese prisma cuadrangular puede ser recto, estas son las mezclas de todo. Una pirámide cuadrangular puede ser recta, una pirámide cuadrangular puede ser oblicua, una pirámide, por ejemplo, pentagonal, si dice pirámide regular pentagonal recto. ¿Qué quiere decir eso? Que la pirámide tiene por base un pentágono regular y que la pirámide es recta. O sea, eso es lo que vamos a utilizar. Generalmente en los problemas no dice así de largo, no dice pirámide regular pentagonal recta. O sea, generalmente dice una pirámide regular y si no dice que es recta o oblicua, entonces considera que es recta. Una pirámide regular tiene por base un pentágono regular. Cosas así aparecen para que sea más sencilla la interpretación. Bueno, ahí está. Pirámide regular es la que tiene por base un polígono regular y por caras laterales triángulos isósceles iguales. Entonces, cuando decimos lo pirámide regular, ya es a la vez su base es un polígono regular y también vamos a considerar que son rectas. Porque solamente si la pirámide es recta, todas sus caras laterales van a ser triángulos isósceles iguales. Apotema de una pirámide regular ya les había mostrado con esta gráfica que es un segmento, sí o sí, apotema vamos a nombrar cuando la pirámide es regular. O sea, cuando es recto y cuando su base es un polígono regular. Entonces vamos a simbolizar con A mayúscula P, porque tenemos también en la base apotema de un polígono. Entonces ese va a ser A todo minúscula, AP minúscula. Y cuando es AP con la A mayúscula es apotema de la pirámide. Va desde el vértice al punto medio, pero para eso tiene que ser regular. Bueno, acá leyendo la definición dice, apotema de una pirámide regular es el segmento trazado desde el vértice al centro de cualquier lado del polígono que conforma la base y coincide con la altura de cada cara triangular de la pirámide regular. Vieron que cada triángulo va a ser isósceles y al trazar desde el vértice hasta el punto medio tenemos apotema de la pirámide.
Pero ¿con qué coincide este apotema de la pirámide? Con la altura de cada cara. O sea, no es la altura de la pirámide, es la altura de cada cara. Bueno, vamos a las relaciones de los diversos elementos de la pirámide, ahora que ya sabemos sus elementos. Bueno, la primera relación, vamos a ir formando triángulos rectángulos para utilizar el teorema de Pitágoras y así relacionar sus elementos. Bueno, la primera relación es entre la arista lateral, la apotema de la pirámide y el lado de base. Acá está. La arista lateral sería donde se unen, digamos, el segmento común entre dos caras, cualesquiera caras laterales de la pirámide. Sería E. Entonces, entre la arista lateral, apotema de la pirámide, que sería este, y el lado de la base. En este caso utilizaríamos la mitad del lado. Y siempre va a ser, si es una pirámide regular, siempre va a ser, esta apotema va a ser perpendicular al lado de base. Entonces se forma así. Apotema, que sería la arista lateral, que vamos a simbolizar con la letra G por ponerle un símbolo, y lado sobre 2 que ya les mostré. Este triángulo que está acá sería este triángulo, este que está acá, y acá es 90 grados. Bueno, y al hacer teorema de Pitágoras vamos a tener la relación entre esos elementos. Acá la definición de cada uno y tenemos esta relación. Bueno, vamos a buscar otro triángulo rectángulo y vamos a relacionar la arista lateral, la altura de la pirámide y el radio de la base. Vamos a relacionar arista lateral otra vez, la altura, y acá vamos a trazar este que va a ser radio de la base, el que va del centro a un vértice. Entonces ahí se forma un triángulo rectángulo de esta manera. Aplicamos el teorema de Pitágoras y tenemos esta relación. Y ahora un último triángulo es entre la altura de la pirámide, la apotema de la pirámide y la apotema de la base. Entonces sería este triángulo. Vamos a tener la altura de la pirámide, apotema de la pirámide y apotema de la base. O sea, apotema es el que va desde el centro hasta el punto medio de un lado. O sea, sería en un polígono regular. Sería desde acá hasta acá. Ahí. Ese sería apotema. Entonces ahí tenemos el triángulo rectángulo cuyos elementos que relaciona son estos: altura, apotema de la pirámide y apotema de la base. Aplicamos Pitágoras y ahí tenemos la relación. Bueno, estas son las fórmulas para área lateral, área total y volumen. Área lateral es perímetro de la base, o sea, la base de la pirámide, por apotema de la pirámide. Fíjense que acá es con mayúscula la A, entonces apotema de la pirámide, dividido 2. Área total, ¿se acuerdan que para prisma era área lateral y sumándole las dos bases? En este caso, como que la pirámide tiene una sola base, entonces va a ser área lateral más una base más área de base. Y el volumen es área de base por altura dividido 3. Área de base por altura era para volumen de una pirámide, pero en este caso es dividido 3. Hay una demostración que se hace. ¿Vieron que por qué es dividido 3? Imagínense un prisma con una cierta altura y que su base sea un cuadrado. Imagínense dos cuadrados, tenemos dos cuadrados iguales. Ahora a uno le vamos a considerar que son las bases de un prisma y al otro cuadrado la base de una pirámide y con la misma altura. Entonces el volumen, con esas condiciones, con esos elementos en común, el volumen el volumen de la pirámide va a ser el triple del volumen del prisma. Bueno, vamos a las últimas relaciones. Dice, si un plano es paralelo a la base de una pirámide y corta sus aristas laterales, se verifica que acá tenemos una pirámide, después vamos a cortar con un plano paralelo a la base. Los vértices de la base son A, B, C, y al cortar se forman entonces estos puntos que son A', B', C' y D'. Bueno,
Ahí, al hacer esto se forma, este sería la gráfica entera, sería la pirámide total. Y acá, con esta base que está pintada, es la nueva base y se forma un triángulo más pequeño y a ese se le llama, sería la pirámide parcial, más pequeña. Ahora, dentro de eso, vamos a ver las alturas. Desde el punto O hasta B sería la altura de la pirámide total. Y desde O' hasta B sería la altura de la pirámide parcial. Y con eso se pueden hacer relaciones. Entonces, la primera relación dice, la región resultante es un polígono semejante al de la base. O sea, este polígono A', B', C', D' es semejante con la base, que es ABCD. Entonces, esos polígonos en este caso son semejantes. En este caso parece un cuadrado, pero cualquier polígono entonces siempre va a ser semejante. Después vamos a relacionar las áreas de las bases. Estos dos podemos calcular sus áreas. Y acá dice las áreas de la base del polígono de la base y del polígono de la sección son entre sí como los cuadrados de sus respectivas distancias al vértice de la pirámide. O sea, sus respectivas alturas. Son proporcionales. Sería las bases, las áreas de ambas bases son proporcionales a las alturas respectivas. Sería así. Es otra relación. Y si hacemos los volúmenes, ya sea del total y parcial, entonces son proporcionales al cubo de las alturas. Esto es cuando es área es altura al cuadrado y cuando es volumen es altura al cubo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Dice, una pirámide regular pentagonal tiene 12 metros de altura. Acá ya dice pirámide regular pentagonal, entonces pirámide regular ya entendemos que es recto, como que no dice que es oblicuo. Entonces pirámide regular ya te dice que la base es un pentágono regular. 12 metros de altura, siendo su lado de base 1,2 metros. Calcular área lateral, área total y volumen. Bueno, este sería, tiene un pentágono de base, los datos son la altura, que es 12 metros, y el lado de base es 1,2 metros. Siempre vamos a utilizar, siempre yo hago primero en un cálculo auxiliar, ahí debajo de la gráfica, la base. Trato de hacer perímetro de base y área de base, porque en algún momento se utiliza. Entonces el perímetro es lado por 5, reemplazamos y nos sale 6. Y el área de base en función al lado que vimos en geometría plana es esta relación, la fórmula, reemplazamos y me sale el área. Calculé el perímetro y el área del pentágono. Bueno, y ahora vamos a lo que me pide. Área lateral es perímetro de base por apotema sobre 2. ¿Qué tengo? Perímetro de base ya tengo, pero apotema la pirámide. Entonces voy a hacer un pequeño cálculo auxiliar y voy a calcular esa apotema. Como que tengo lado y altura, entonces hay una relación entre la primera relación que hicimos. Apotema, altura y, o sea, creo que era la tercera. Apotema, altura y apotema de la pirámide, altura de la pirámide y apotema de la base. Pero no tenemos apotema de la base. Esta apotema necesito. O sea, el que va desde el centro del polígono al punto medio. Entonces voy a hacer otro cálculo auxiliar acá en la base. Y esta es la relación que habíamos visto en geometría plana. La relación entre lado y apotema de un pentágono regular. Entonces reemplazamos el lado que ya tengo y me sale apotema. Entonces acá ya puedo reemplazar apotema. Reemplazo apotema, reemplazo la altura que ya tengo de datos y me da apotema de la pirámide. Al tener apotema de la pirámide ya tengo los datos para calcular área lateral. Sustituyo, perímetro de base ya calculé acá que es 6, apotema de la pirámide es acá, dividido 2, ya tengo área lateral. Área total es área lateral más área base. El área lateral ya calculé acá y el área de base ya hicimos también. Entonces sumando me da área total. El volumen es área de base por altura sobre 3. Área base ya tengo, la altura también dividido 3 y me sale. Pero acá me pide capacidad, por eso estoy calculando volumen. Cuando tengo volumen voy a la relación que dieron en aritmética, que un decímetro cúbico siempre equivale a un litro. Sería un decímetro cúbico de volumen. Y nuestro volumen acá está en metro cúbico. Entonces de metros cúbicos voy a pasar a decímetros cúbicos. Entonces se multiplica por 1000. Y la capacidad ya sale en litros.